oportunidad, ¿no?, de conocer cómo desde un ayuntamiento se puede hacer política para las clases populares. Y bueno, Carlos y Esther ya mucho tiempo combatiendo injusticias, intentando revertir o superar un sistema que nos convierte en cifras y evita, ¿no?, ser las personas que somos. No cabe más presentación porque, ya lo digo, todos conocemos, pero sí que se merecen unas palabras, ¿no?, la labor que están realizando en las concejalías de Hacienda y Economía de Madrid, porque lo que están haciendo es visualizar que existe una alternativa. ¿Qué vamos a decir? Es que con esta gestión lo que están es destrozando directamente todos los argumentos y la legitimidad de la justificación legal de la desigualdad, así de claro. Y sin más dilación, dejamos la palabra a Esther y a Carlos para que nos ilustren con qué medidas están dando la vuelta a toda la terrible gestión anterior de Ana Botella y su Relaxing Cap y todo lo que se han encontrado allí. Estamos en una posición privilegiada en un ayuntamiento como el de Madrid, no como los compañeros aquí como Javi o como Iñaki, que están en ayuntamientos mucho más modestos, en donde es mucho más difícil atajar la necesidad social con presupuestos que no son como el de Madrid, con presupuestos que no son los miles de millones que tenemos en Madrid presupuestados, en torno a más de 4.500 millones de euros al año. ¿Este año cuánto ha sido? 5.000. 5.000. Es que los números... 500 millones arriba, abajo, a Esther ya... A nosotros ya hay un momento en que es bastante increíble, la verdad, fuera de bromas, el estar hablando de unas cifras de este calibre, porque el Ayuntamiento de Madrid tenemos superávit. Y yo creo que hay, y a lo mejor eso también es lo bueno de que yo esté en el equipo con Edu y con Carlos, economistas que cuando se ponen a hablar entre ellos les encanta y les hace ilusión poner decimales y hablar de términos que la gran mayoría no entendemos. Y yo creo que es importante que sepamos llegar al lenguaje más básico, porque al final la realidad más cotidiana de la ciudadanía está siendo afectada por políticas que vienen del Estado y que limitan y constriñen la realidad de los ayuntamientos, que son la institución más cercana a los vecinos y vecinas, y las que tienen que implementar aquellas políticas que son mucho más cercanas y que atajan la necesidad social. Con lo cual, ellos juegan siempre con la ventaja de que la gran mayoría de la gente no entiende de estas cosas, que hacen entender que la economía y todo este tipo de políticas son cosas ajenas al vocabulario sencillo y simple, y nosotros estamos intentando romper eso. Lo estamos intentando romper con la capacidad que tenemos para explicar. Y con esto se vuelve loco, sobre todo Edu, y si estuviera aquí diría, de verdad, este rigor, por favor, no podemos contar las cosas así. Bueno, pues yo las voy a contar así. A mí me parece increíble que cuando llegas a un ayuntamiento de este calibre, de repente te encuentres con que tú no has generado deuda. Por ejemplo, nosotros, nada más llegar, nos encontramos con que teníamos agencias de calificación contratadas. Agencias de calificación que, ya sabéis, Standard & Poor's, Fitch Rating, unos nombres anglosajones que parece que sean de gente muy importante y que sabe mucho. Y teníamos esas agencias de calificación contratadas porque era muy importante que nos pusieran nota para si nosotros queríamos emitir deuda. Es decir, que nos pusieran nota para que en el mercado nuestro ayuntamiento tuviera una nota y a partir de esa nota después, si queríamos emitir deuda, pudiéramos negociar a través de esa nota. Vamos, una auténtica charlatanería. Lo que pasa es que estas agencias de calificación contratadas por ayuntamientos o instituciones públicas lo que hacen es poner una nota para ver si dentro del mercado nosotros somos solventes o no somos solventes. Y es una forma de hacer un chantaje político al final a esas instituciones democráticas. Por ejemplo, ya lo vimos con unos titulares muy rimbombantes, ¿no? Como a Ada Colau por sus políticas le decían que iba a llegar a la nota de tasa basura. Y a nosotros, al final, resulta que cuando nada más llegar nos enteramos de que tenemos que ir a 2 reuniones con esas agencias de calificación. Primero, Carlos dice que no puede ir, pues porque entendemos que el concejal, ¿para qué va a ir a hablar con las agencias de calificación? Creemos que es darle como demasiada importancia a estas agencias. Y cuando vamos nosotros, vamos el director general de Hacienda y voy yo, me encuentro con que las preguntas que me hacen las agencias de calificaciones, ¿qué política de desahucios vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la escuela de tauromaquia? Y entonces yo me quedo así y digo, pero vamos a ver, ¿a vosotros qué os importa para calificar si somos solventes o no para poder pagar la deuda?
¿qué vamos a hacer con la escuela de tauromaquia y qué vamos a hacer con los desahucios? Primero, que vosotros no podéis saber antes que la ciudadanía de Madrid la política que vamos a hacer en ninguno de los ámbitos. No sabemos si así es como se actuaba antes, pero nosotros no lo vamos a hacer. Segundo, que este tipo de preguntas no tienen nada que ver con lo que se supone que tenéis que preguntar. Y tercero, que ya hemos demostrado que somos solventes, estamos pagando la deuda y es que no vamos a generar más, así que no nos hacéis falta. Y eso fue lo que demostramos. Demostramos que no teníamos necesidad de agencias de calificación porque se puede hacer política sin emitir deuda si tienes una capacidad de financiación propia como la que tiene el Ayuntamiento de Madrid a través de sus impuestos. Y número 2, demostramos que esas empresas lo que hacen es un chantaje político. Y al final lo que hacen es ponerte una nota en base a si la política que tú estás empleando les parece que les asegura una política de beneficios para las entidades financieras o no. Eso fue lo que demostramos y afortunadamente no sabemos cómo esas conversaciones salieron en la SER y se enteró todo el mundo de lo que hacían esas agencias de calificación y nosotros demostramos que no las necesitábamos, rescindimos los contratos y ahora no se ha caído el techo sobre nuestras cabezas. Todo lo contrario. Hemos amortizado toda la deuda con la que nos habíamos comprometido e incluso más, cosa de la que tampoco nos enorgullecemos porque entendemos que la deuda en muchos ayuntamientos, por ejemplo seguro que en el de Elda y en el de Petrer, se necesita para poder hacer política, para poder garantizar las necesidades de la mayoría, pero es que en el caso de Madrid no hacía falta. Con lo cual, no estamos endeudándonos, sino que estamos reduciendo la deuda generada por el Partido Popular a un ritmo mucho mayor del que tenía planificado el Partido Popular con lo que lo iba a amortizar. Entonces tú te preguntas cuando llegas al ayuntamiento y eres una persona normal y corriente y tú pagas tu hipoteca o tu alquiler y te encuentras con que, a ver, si yo no emito más deuda, la estoy reduciendo, no tengo déficit, todo lo contrario, tengo un superávit increchendo, un superávit de millones y millones de euros. Entonces, ¿por qué Montoro me está poniendo problemas? Pues resulta que Montoro nos pone problemas porque hay una ley a través de la cual nos dice que no nos podemos endeudar por encima de lo que dice, que no podemos generar déficit por encima de lo que dice y que no podemos, y esto es lo que clama al cielo, no podemos gastarnos por encima de lo que él dice que hay que gastarse. Entonces tú dices, a ver, si yo he cumplido con mi hipoteca, yo soy una persona que ha cumplido con su hipoteca, ha pagado el seguro del coche, ha pagado los materiales de los niños, pero resulta, oye, que he ahorrado un dinerillo. Pues nada, con esto que he ahorrado, pues pienso, me voy a reformar el baño que me hace mucha falta, que está hecho un asco. Y entonces viene un señor que se llama Montoro y te dice, no, es que lo que has ahorrado es para seguir pagando hipoteca. Y tú dices, pero que yo, lo que este año tenía que pagarle al banco, ya se lo he pagado. Y dice, no, pero anticípale lo del año que viene. No te gastes el dinero que has ahorrado por tu buena gestión en reformar el baño para mejorar tu casa. Eso es lo que hace Montoro. Y de esa forma se entiende mucho mejor, ¿verdad? ¿A que sí? Es que no me han escuchado todavía. Bueno, vale. En fin. Bueno, pues esa es una de esas cosas tremendas por la que el señor Montoro nos ha mandado unas cartitas. Ha mandado unas cartitas y yo creo que este elemento también es muy importante y que todos lo entendemos, y es que a través de esas cartitas amenaza con destituir a este señor que ha sido elegido por la ciudadanía madrileña. Es un pedazo de pan, además. Y tú dices, ¿cómo puede ser que un ministro haya hecho una ley a través de la cual... Se haya fijado en mí, además. Bueno, aparte de eso... sea capaz de poder a través de esa ley poner una sanción tal que llegue a la posibilidad exactamente de poder destituir a un concejal electo por la ciudadanía. Bueno, pues estamos en esa tesitura y es bueno que pasen estas cosas, sobre todo porque también el señor Montoro después ha seguido haciendo el ridículo. Y es que cuando nos envía esta carta, ¿a que no sabéis por qué hemos rebasado el techo de gasto? Pues el techo de gasto, o la regla de gasto, o ese dinero de más que no deja Montoro que nos gastemos en nuestras necesidades, resulta que solamente se puede calcular cuando tú has acabado de liquidar el presupuesto, es decir, no cuando tú presentas el presupuesto para 2017, sino que cuando 2017 se ha terminado y entonces tú tienes que hacer la liquidación del presupuesto, ahí se ve realmente lo que te has gastado o no. Pues bien, por ahora solamente se nos puede ver lo que nos hemos gastado en 2015, claro.
Bueno, pues resulta que en la liquidación de 2015 nos hemos gastado 17 millones de euros de más. ¿Sabéis por qué? Porque le hemos devuelto la paga extra a los funcionarios, la paga extra que le quitó el Partido Popular y que nos dijo el año pasado que podíamos volver a pagarle. Pues efectivamente, volveríamos a incumplir la regla de gasto si se da el caso, porque además de que los funcionarios no eran responsables del castigo que les puso el Partido Popular, por supuesto que esos 17 millones de euros están más que justificados en que iban a donde tenían que ir. Pues el señor Montoro nos manda la carta por esos 17 millones de euros y nos dice, o esos 17 millones de euros ahora ustedes cogen y lo guardan y no los utilizan hasta que yo se lo diga, o yo depongo al concejal y además son ustedes pésimos gestores. Lo que está intentando con esta carta es dramatizar, hacer circo efectivamente y lanzar el mensaje más potente, que es mucho más potente que lo que nosotros podamos ahora explicar, porque no podemos ir ciudadano a ciudadano explicando que la regla de gasto es esto o es lo otro. Ellos lanzan el mensaje de que es que el Ayuntamiento de Madrid es un caos. El concejal de Economía y Hacienda, que es uno de Izquierda Unida comunista peligroso, es un caos. Y están gestionando fatal. Fijaos qué bien que gestiona Montoro, que tiene déficit. Tiene déficit por encima de lo que él se ha marcado. Y mirad ahora a la señora Cifuentes, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Tiene déficit también por encima de lo que se ha marcado. Y el déficit en términos liberales sí que implica a lo mejor mala gestión. Sí que implica que no has generado superávit y por tanto no has ahorrado. Sin embargo, vamos a esperar a que a la señora Cifuentes le llegue una carta. Yo voy a esperar. Estoy esperando ahí y seguramente llegará una carta a la señora Cifuentes en la que le hable en los mismos términos que a Carlos Sánchez Mato. Bueno, además de que todos sabemos que no va a llegar nunca esa carta, además de eso, es que el señor Montoro ha tenido que responder, y todavía no nos ha respondido, a que la semana siguiente a que él enviara la carta, entramos en la página web del Ministerio, en donde nosotros como ayuntamiento metemos los datos económicos para que ellos vean si incumplimos o no incumplimos la regla de gasto, y resulta que dice que cumplimos la regla de gasto. Y nosotros, vamos a ver, señor Montoro, aclárese. Nos mandó una carta el viernes, nos dijo que incumplíamos y que este señor, que se fuera recogiendo las cosas y metiéndolas en cajas. Que éramos unos nefastos gestores. Y llega el lunes y en la página web del Ministerio usted dice que cumplimos la regla de gasto y que todo está bien. Pues hombre, aclárese y nos dice que ¿qué hacemos? ¿Hacemos lo que usted dice en la carta o ustedes nos aclaran? Bueno, pues a día de hoy todavía estamos esperando a que nos conteste el señor Montoro si tenemos que blindar los 17 millones de euros o hemos cumplido con la regla de gasto. Es decir, que además de utilizar para rédito político partidista su propia ley, este señor, además de ahogar a los ayuntamientos, porque además de restringirnos la capacidad y la competencia para poder hacer las políticas que queremos desde los ayuntamientos, nos limita cómo tenemos que redistribuir la riqueza que nosotros generamos, resulta que este señor además juega con estos instrumentos o con estas armas tan sucias para intentar emponzoñar una política que está demostrando, por ejemplo, con los presupuestos de este año, que hemos presentado un 21% más de gasto social, un 21% más en gasto social con una política fiscal nueva que desde que entramos está siendo redistributiva. Hemos eliminado las exenciones, por ejemplo, que había marcado la señora Botella. La señora Botella había marcado unas bonificaciones y exenciones fiscales que hacía que, por ejemplo, y pongo un ejemplo porque no puedo saber si le ha pasado esto al Hotel Ritz. Yo no lo puedo saber porque ahí no pone Hotel Ritz, pero bueno, a lo mejor ves la calle y el número y ves que es el Hotel Ritz. Pues el Hotel Ritz resulta que había dejado de pagar miles y miles y miles de euros porque se le había hecho una bonificación. Al mismo tiempo, el Partido Popular siempre va con el cántico este de hay que bajar el IBI, hay que bajar el IBI. Bajar el IBI es lo menos redistributivo que hay y todos lo sabéis. Porque bajar el IBI nosotros no podemos hacer que sea redistributivo. ¿Por qué? Porque no es capacidad de los ayuntamientos que podamos decirle bajamos el IBI a ese barrio y a ese otro no. Eso no lo podemos hacer desde el IBI. El IBI es igual para todo el mundo. Efectivamente, según tu valor catastral cambiará. Pero yo puedo estar bajando el IBI un 9% y estar bajándole el IBI 2.000 euros en la calle Serrano y 20 euros en Lavapiés. Redistributivo no es.
Y sin embargo el Partido Popular, a través del cántico de hay que rebajar el IBI, esa es la única política fiscal de la que habla. Y sin embargo estaba perdonando miles y miles e incluso 1 millón de euros en algunos casos a inmuebles que están generando lucro. Nosotros eso lo cambiamos desde que llegamos. Y de hecho tuvimos bastantes problemas. Tuvimos problemas, entre otras cosas, porque el Partido Socialista no quería, en algunos casos, que bajáramos o que le quitáramos exenciones a según qué inmuebles. No voy a contarlo todo con pelos y señales, pero efectivamente luego las contradicciones también se ve ahí. Se ve en el tipo de política fiscal que quieres emprender cuando te tienes que enfrentar realmente con gente muy poderosa que viene y te dice, oye, tampoco me subas este impuesto así tan de repente, ¿sabes? A mí, por ejemplo, yo recuerdo, y siempre recordaremos con mucho cariño, una reunión que tuvimos con gente que se había hecho a sí misma. Ya sabéis, esta gente que nace de la nada genera emporios, ¿no? Gente que te dice, es que si nos ponéis este impuesto, es que vamos a tener que cerrar el Preciados de Callao. ¿Y tú, en serio, tío? ¿El Preciados de Callao? Joder, un poder que teníamos. Y yo ya, pues es que, pues es que no podemos cambiar eso. Al principio venían, también os digo, gente así poderosa, eran reuniones muy interesantes, a nosotros para escribir un libro nos daba, y de repente dejaron de venir, también os digo, cosa que, oye, yo animo a que toda esta gente vuelva a venir, porque nos generaba unos debates dialécticos muy interesantes y eran momentos, oye, que una luego siempre recuerda, como lo de las agencias de calificación, siempre recordaré esas preguntas sobre tauromaquia que me iluminaron acerca de cómo hay gente que se gana la vida cobrando mucho para hacer este tipo de cosas. Pues bien, esta es una parte de la política que estamos emprendiendo. Efectivamente, los presupuestos, además, son presupuestos participativos y eso, sobre todo, lo llevamos en coordinación con otros compañeros. Presupuestos participativos que, a partir de este año, el año pasado todavía no se implementaron completamente, pero a partir de este año, 60 millones de euros los va a decidir la ciudadanía. Se van a poder votar a través de páginas web, pero también se pondrán puntos de información para la gente que tiene la brecha digital, para que puedas acceder y decir en qué te lo quieres gastar. Después, lo que sea más votado será lo que se haga en cada distrito, efectivamente con informes de viabilidad para cualquier cosa que, bueno, que sea un poco una ideaca, pues eso tampoco, ¿no? Entonces, pero todo aquello que realmente cuente con el apoyo vecinal de las organizaciones sociales contará con esos 60 millones de euros. Aparte de los presupuestos participativos y del aumento en el gasto social, además de eso es que van a ser, por primera vez en el Ayuntamiento de Madrid, unos presupuestos con informe de impacto de género. A lo mejor eso nos parece de lo más revolucionario, a nosotras sí, porque sabéis que a través de la Ley de Igualdad, que se aprobó hace muchos años, pero nunca se implementó completamente, se decía que todos los desarrollos normativos tenían que ir con un informe de impacto de género, es decir, sobre todo los presupuestos, que es lo más importante, de alguna forma es lo que va a marcar toda la política que haga el Ayuntamiento durante ese año, pero bueno, se supone que durante los 4 años tendrán que ser presupuestos con una misma política o ejes centrales, pues ese informe de impacto de género nos tiene que decir si realmente lo que estamos haciendo, las políticas públicas que estamos implementando, están teniendo un verdadero impacto para conseguir la igualdad o están siendo cosas que no están teniendo ningún impacto. Y eso es muy importante. De hecho, la Universidad Carlos III, el Departamento de Estudios de Género, es quien va a hacer ese informe de impacto de género, y recuerdo que en la primera reunión que tuvimos yo les dije, compañeras, tener claro una cosa, como en el informe diga que lo hacemos todo bien, a mí este informe no me vale de nada. O sea, yo quiero que los informes de impacto de género tienen que ser muy críticos, decir realmente dónde no estamos siendo efectivos, porque no estamos siendo efectivos. Ninguna institución en todo el Estado español está siendo verdaderamente efectiva. Habrán políticas que más y habrán políticas que menos. Pero si realmente queremos atajar la transversalidad de género dentro de toda la política pública de una institución, tenemos realmente que ser críticos y saber dónde tenemos que cambiar y transformar completamente la forma de trabajar, la metodología y, por supuesto, los indicadores. Bueno, pues ese es otro campo de batalla. Pero también hay otro, y con este ya os voy a pasar un poco a Carlos, porque todo esto que estoy haciendo es porque a Carlos le ha bajado un mogollón el azúcar. Entonces, que sepáis que está comiendo donetes para que le suba. Y yo estoy contando todo esto, que también un poco luego hacemos de Pimpinela, pero cuando él esté un poco mejor. Entonces, voy a continuar, que sabéis que Palique... Yo estoy perfectamente. Palique... Ya juega en casa y... Claro, filipinos. O sea, queda mejor que creáis que come filipinos aquí el tío porque no puede parar. Pero bueno, yo creo que te deja bastante mejor, pero lo que tú veas. Bueno,
Aparte de esto, nosotros llevamos otro tema fundamental dentro del ayuntamiento y es la política de contratación pública. Ya sabéis lo que significa la contratación pública. Efectivamente, nosotros apostamos por la remunicipalización y ya os lo podría contar Carlos después, pero por ejemplo, la empresa funeraria, y eso sabéis que da negocio seguro. La empresa... No, vamos a morir todos, tampoco creéis que lo digo... La empresa funeraria ahora va a ser municipal, es ya municipal completamente al 100%, es una historia también a través de un negocio turbio que se hace por parte del Partido Popular en que una empresa que prácticamente era pública se vendió por lo que serían 100 pesetas, lo que sería menos de €1, a un empresario, creo que con Funespaña se hizo cargo de la empresa mitad y mitad hasta que por fin ahora la hemos recuperado completamente. La hemos recuperado completamente y además hemos descubierto que en todos los años en que la empresa privada se estaba haciendo cargo de las infraestructuras no se había invertido todo lo que casi nada. De hecho, los cementerios que dan pena en Madrid por culpa de que esta empresa no invirtió lo que tenía que invertir en las infraestructuras. Ya eso se había comprometido al comprar la empresa. Con lo cual nosotros estamos también haciendo hincapié en que la indemnización pertinente que se supone que debía cobrar ese agente privado en el momento en el que recuperamos la empresa, efectivamente se ha hecho en base al cálculo de que no se invirtió y no se estuvo cuidando de esas infraestructuras. Y eso es muy importante además que lo constatemos y que lo denunciemos, porque de esa forma demostramos que desde lo privado no se gestiona mejor, que desde lo privado lo que se busca evidentemente es la rentabilidad y por tanto siempre se dejan cosas por el camino para generar esa plusvalía. Y nosotros lo hemos llevado hasta el final, de forma que incluso el agente privado ha querido denunciarnos, poner un recurso en contra de lo que nosotros hemos aducido como que no se habían hecho las inversiones necesarias y lo han perdido. Es decir, que estamos en una batalla continua por garantizar el bien general del ayuntamiento. Y como os decía, aparte de luchar por la remunicipalización como un eje estratégico, en la contratación pública nosotros teníamos que cambiar la forma de contratar del Ayuntamiento de Madrid. Ya sabéis que la contratación pública ha sido el nido de corrupción en todo el Estado. ¿Qué voy a contar? Que no sepamos nosotros aquí. Pues efectivamente Brugal, el caso Taula y todo lo que queráis en los diversos pueblos de la geografía, empezando por Orihuela. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido transformar absolutamente la forma de contratación. Antes el criterio precio era lo fundamental. Había un decreto que había hecho nuestra antecesora, la señora Dancausa, que decía, bueno, su antecesora, que no es mi antecesora, claro. Nuestra. Bueno, la señora Dancausa había hecho un decreto en el cual decía que el criterio precio era lo mejor a la hora de adjudicar. Es decir, pues la empresa que te lo dé por más barato, mejor, claro, porque las condiciones de los trabajadores, eso ya es secundario. ¿Qué más da que los trabajadores cobren según convenio para que mejore el objeto del contrato? Es decir, para que el servicio que nos dan sea mejor. Pues efectivamente lo es todo. Efectivamente las condiciones laborales de los trabajadores es un elemento fundamental para garantizar la calidad en cuanto a la prestación del servicio. Pues aunque eso parezca tan lógico, resulta que hemos tenido que demostrarlo. Y hemos tenido que demostrarlo en los tribunales, porque nosotros hemos incluido cláusulas sociales. ¿Y qué son las cláusulas sociales? ¿Y qué es acabar con el criterio precio como el criterio fundamental? Pues empezar a hablar de otras cosas. Empezar a hablar de que el criterio social tiene que ser una de las cuestiones fundamentales a la hora de adjudicar. Es decir, ahora hay cláusulas sociales que son obligatorias en todos los pliegos de contratos. Cláusulas como, por ejemplo, la de informes de impacto de género o cláusulas de accesibilidad social para las personas con diversidad funcional, que cada vez que hagamos una página web nos demos cuenta de que esa empresa nos va a tener que garantizar que este mismo software o que este mismo hardware sea accesible para cualquier persona con diversidad funcional. Ese es un ejemplo. Antes, pues bueno, pues si se hacía bien y si no también. Las cláusulas sociales, sobre todo para garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo y las condiciones de los puestos de trabajo. Por ejemplo, un contrato os puede parecer nimio, el contrato de la limpieza del edificio en el que estamos nosotros. Ahora ha sido, de nuevo, la redacción de un nuevo pliego de condiciones. Pues que hemos hecho algo tan normal como ponernos a hablar con la señora que limpia en nuestros despachos, que además es nuestra compañera, que se llama Maribel, y que nos ha contado todos los problemas que tienen y cómo la empresa actúa con las trabajadoras.
cómo la empresa lo que hace es quitarles horas y al final no hacerlas fijas, cómo se contrata gente y que luego se la tira solamente para unas cuantas horas. Bueno, pues todas esas cosas las hemos recogido y ¿qué hemos metido? Pues cláusulas de conciliación familiar y laboral. Es decir, esas empresas tienen que garantizarme un plan de conciliación. Esas empresas tienen que garantizarme que el convenio se va a cumplir. Y esas empresas me tienen que garantizar o yo les voy a premiar cuántas personas fijas tienen y piensan hacer cuando esté ejecutándose el contrato. Bueno, pues todas esas cosas parecen nimias, pero además hemos incluido reserva de contrato. ¿Qué es la reserva del contrato? La reserva de puestos de trabajo para personas con diversidad funcional o para personas en situación de vulnerabilidad, es decir, para centros especiales de empleo y para centros de inserción sociolaboral. Ahora, seguramente, todavía se están presentando empresas, puede ocurrir que un centro especial de empleo se vaya a hacer cargo de ese contrato, que las trabajadoras que hay ahora además no se vean para nada perjudicadas porque en su convenio ya tienen la subrogación contractual y que esas trabajadoras, como yo voy a premiar, si al final se hacen más fijas e indefinidas, pues al final sea mucho más fácil que dejen de contratar para horas sueltas y que a esas personas se les mejore la condición de trabajo. Y entre otras cosas, que las empresas, por supuesto, pueden no cumplir y pueden empezar a ejecutar su contrato y a mí no rendirme cuentas. Pero hay un comité de empresa y hay un comité de empresa que sabe que hay un ayuntamiento al que pueden venir y al que deben venir para decirnos no se está cumpliendo con cumplir con el sueldo que establece el convenio laboral. Pues una cláusula social que puede parecer tan tonta y decir, pero hombre, ¿cómo ponéis eso como cláusula social? Que se cumpla el convenio del sector. Claro, es que cuando no está en los pliegos del contrato que tú tienes que cumplir el convenio del sector, si tú no cumples con el convenio del sector, pues te tendrán que denunciar a través de la Seguridad Social. Pero es que si no lo cumples y yo me entero que soy quien está contratando ese servicio, pues a lo mejor puedo rescindir el contrato porque está en una cláusula dentro del pliego del contrato. Esa es la gran diferencia, que ahora sí que les perjudica a la hora de mantener ese contrato o no mantenerlo, y no solamente la denuncia del propio trabajador, que por supuesto en una situación de vulnerabilidad y dentro de la realidad de esa empresa a lo mejor no se atreve a denunciar. Y ahora ya, Carlos, que creo que está un poco más mejorado, ya puedes. Lo primero, agradecer a los compañeros y compañeras que nos habéis invitado a venir aquí a su casa. Ella juega en casa, tiene ventaja, pero bueno, pues que yo encantado. Me habéis tratado el ratito que he estado muy normal. Yo creo que las pinceladas que ha lanzado Esther, bastante extensas, ¿vale? Pero permiten dar una idea de realmente cuál es el problema, ¿no? Y la importancia que tiene los gobiernos municipales. Yo creo que es muy importante que seamos capaces de ver que en este caso la trascendencia de lo que debieran ser los gobiernos locales a la hora de una transformación importante a mayor escala es clave. Y nosotras estamos en el Ayuntamiento de Madrid y hemos llegado a ese gobierno que no hemos ganado las elecciones, ¿vale? Como se ocupa continuamente mi Esperanza Aguirre, mi amiga del alma, en recordarnos en cada momento. Ellos ganaron las elecciones y nosotros gobernamos porque, sumados nuestros votos al Partido Socialista Obrero Español, tenemos mayoría. Pero ganó el PP en una ciudad en la que había habido 26 años de gobierno corrupto, absolutamente vergonzoso para la ciudad. Todo el mundo presume de quién tiene el peor PP. Yo competía con el coordinador de aquí hace un momentito de quién tenía el peor PP. Yo creo que Madrid puede incluso superar al País Valencià en cuanto al peor PP. Bueno, sería la típica competición. ¿A mi compañera Rita Maestre te refieres? ¿O a la otra? A la otra. Bueno, pues yo creo que después de todo eso, el Partido Popular ganó las elecciones, pero nosotros hemos tenido la capacidad de formar gobierno. El formar gobierno, y no es un matiz, no nos ha dado el poder de la Ciudad de Madrid. El poder lo siguen teniendo las mismas. Esos que nos visitaban en el despacho, que ahora parece que se convencieron de que éramos como los intocables de Elliot Ness y que no nos iban a poder corromper, ¿no? Pero intentarlo lo están intentando, ¿vale? Ahora son otro tipo de matices, pero los intereses económicos en un presupuesto como el que
Decía Esther antes que se aproxima a los 5.000 millones de euros anuales. Estamos hablando de que los intereses económicos son poderosísimos y son realmente los que gobiernan. Cuando nuestra organización política habla de que realmente se visualiza que quien gobierna, quien tiene el poder en el Estado español es el IBEX 35, nosotros lo aterrizamos. Son concretamente grandes corporaciones que tienen evidentemente muchísimo interés en que se legisle de una manera, se hagan normas en una determinada dirección y evidentemente para responder a sus intereses. No es un tema de maldad intrínseca, aunque habrá malos y malas también, ¿no? Pero no es un tema de maldad intrínseca, es un tema de sistema. Esto funciona así. Por lo tanto, cuando acceden al gobierno formaciones de izquierdas que plantean que ese tipo de situaciones, pues no son, por supuesto, de las que no solamente no hacemos gala de ellas, sino que queremos transformarlas, las oportunidades hay que aprovecharlas. Y nosotros simplemente estamos haciendo lo que haríais cualquiera de vosotros con posición ideológica y con conciencia de clase a la hora de hacer frente a unas determinadas situaciones en el gobierno de una ciudad. Se puede hacer en un gobierno de una ciudad pequeña, mediana o grande. Miente quien diga que no hay capacidad de hacerlo porque es que hay muchísimos obstáculos que te lo impiden. Mirad, las cosas que no hemos sido capaces de hacer en este año y medio, y hemos hecho muchas, yo escuchándolo decía, joder, pues nos ha cundido el tiempo. La verdad es que sí. Y además ha dejado unas cuantas. Bueno, pues esas cosas que, no por error, sino porque no ha dado tiempo, porque yo quería hablar, es un tema de voluntad política. Nosotros podríamos haber hecho otra estrategia a la hora de incrementar nuestro presupuesto, y es no confrontar con el gobierno del Estado. De hecho, en las reuniones previas, donde estábamos hablando y negociando, nuestro planteamiento es: nosotros vamos a incrementar el presupuesto de gasto y tenemos capacidad para financiarlo sin necesidad de pedir dinero prestado, lo que estábamos diciendo. Y de alguna manera, el Ministerio de Hacienda lo que nos estaba diciendo es: bueno, podríamos llegar a un acuerdo, pero no lo digáis muy alto, no lo contéis, porque claro, daos cuenta que el gran problema en esto es que hagamos políticas diferentes y la gente se dé cuenta de que no solamente son posibles, sino que le vienen mejor a la mayoría social. Imaginaros qué follón. Imaginaros que alguien se da cuenta de que no necesariamente hay que recortar en servicios sociales, que es que lo que hay que hacer es invertir en servicios sociales, precisamente en una situación de crisis de la que no hemos salido, de la que no ha salido la mayoría social. Sí, ha salido Florentino Pérez, o ha salido el señor del Pino, las grandes corporaciones. Ellos sí han salido. De hecho, ellos no estuvieron nunca en crisis. Pero la clase trabajadora no salió de esa crisis. Cada vez más hay, y lo hablaba con compañeros, nos hemos encontrado antes de entrar aquí, cada vez más la figura del trabajador o trabajadora no solo precario, sino pobre. Y eso pasa en Madrid, pasará en Elda con toda seguridad, pasará en Petrer, pasará en todo el Estado español. El hecho de que ahora ya el salario no garantiza estar fuera de la exclusión o del riesgo de exclusión social. Esa ha sido la situación de Madrid. Y claro, ante eso, ¿creéis que se puede hacer algo en plan campaña de cambiar las cosas con perfil bajo? Sin llamar mucho la atención, sin no hacer mucho ruido, y que Madrid salga de esta situación y se olvide de lo que pasa en Elda, por ejemplo. Nosotros estamos dando una batalla por los que no la pueden dar también, porque tenemos esa ventaja. Tenemos la ventaja, primero, de que no me van a inhabilitar, no os engañéis. Esto es una estrategia que estaba planteada y pensada. Fuimos a hacerlo de manera consciente. No nos van a pillar, porque no somos gilipollas. Claro, no lo somos, claro, sí. Y subirlo, no hay ningún problema. Lo dijimos en su momento. Es una estrategia política. Nosotros estamos haciendo política y queremos demostrar que hay políticas alternativas, que se puede hacer de otra manera y, entre otras cosas, decía yo en la presentación de presupuestos, no robar ayuda a la hora de que haya más fondos. Ya os puedo decir yo que eso ayuda mucho, porque hemos encontrado basura que al final no es más que tuberías que llevan el dinero de lo público a lo privado, absolutamente descomunales. Robos de miles de millones de euros.
uno que tenemos ahora ahí en Capilla, que va a salir pronto, solo 1.632 millones de euros. Para que la gente se haga una idea, en pesetas, que alguno he visto que ha dicho, en lo de los euros, 265.000 millones de las antiguas pesetas. Hay gente en la cárcel por robar menos, ¿eh? Y también. ¿Vale? O sea, daos cuenta que ese tipo de cosas se estaban produciendo y son normales. Pero cuidado, no creo que eso lo oigáis mucho en las noticias cuando se hable de Madrid. Porque estando los trajes de los Reyes Magos, digo yo, o una función de titiriteros, ¿dónde va a parar? ¿Dónde va a parar hablar de eso en vez de hablar de que hemos puesto en marcha una comisión de investigación y una subdirección general de auditoría de la deuda, de la contratación y de las políticas públicas y estamos sacando basura más que los camiones? Y claro, están jodidos. Es normal. ¿Cómo no me van a enviar esas cartas? Si es que es normal. O sea, yo es que lo raro sería que no lo hicieran. Yo reconozco que también hay algunos momentos que me duele un poco, porque claro, aquí hablaba el compañero así, pues a ver si le inhabilita y tal, que me van a inhabilitar a mí, que no es... Por favor, que yo tengo mi corazoncito y me gustaría terminar, pero ya os digo que no tenemos ningún miedo porque primero hemos llegado aquí para esto, hemos llegado para hacer políticas diferentes y no para hacerlas en silencio, sino para intentar que haya otros muchos municipios que no tienen la facilidad que tiene desde el punto de vista Madrid de que se le escuche o de tener capacidad financiera para poder dar estas batallas. Esto Madrid lo puede hacer. Madrid puede demostrar con políticas fiscales diferentes dentro de lo complicado que es con la mínima autonomía local y con el IBI como casi única fuente de ingresos fundamental. Incluso con esa situación damos idea de que se puede hacer política fiscal de otra manera. Imaginaos esa política fiscal hecha por cualquiera de vosotros o vosotras a nivel del Estado o a nivel de la Unión Europea. Política fiscal del primer año. Le bajamos el IBI al 99% de las personas de Madrid. Se la subimos al 0,3. 0,3. Resultado, recaudamos 148 millones de euros más. Como la vida misma. Es que es muy sencillo. El planteamiento dicen, no, pero es que esto es, es un hecho, lo estamos recaudando, está terminando el año y se está cumpliendo. Le bajamos a casi todo el mundo y le subimos a unos poquitos. Y diréis, pero bueno, ¿le subisteis mucho? Hombre, pues sí. Sí, o sea, hay que reconocer que incluso yo, cuando me planteaban, me decían, pero ¿y lo vamos a subir todo de golpe a algún hotel o alguna gran superficie? Y yo le decía, bueno, vamos a pasar este rato mejor de una vez. Le decía yo al director de la agencia, mejor de una vez. Y decía, pero mejor, a lo mejor es que... Digo, no, venga, mejor una vez, ¿cómo es? Una vez amarillo y ciento colorado, bueno, pues el dicho ese, ¿no? Mira, vamos a hacerlo de una sola vez. Fijaros, estamos hablando de que no estamos hablando de impuestos confiscatorios, estamos hablando de impuestos municipales que le suponen un porcentaje absolutamente ridículo en su facturación y en sus beneficios. Pero para Madrid son 148 millones de euros más, que nos permiten haber incrementado el gasto social en estos 2 años un 53%. Se puede hacer así, se puede hacer así a nivel estatal, y a nivel de la Unión Europea también se puede hacer muchísimo más. Te coges el IRPF o te coges el impuesto sobre sociedades y puedes hacer verdaderas maravillas recaudatorias. ¿Qué es lo que no tienes que tener, diríamos, como perspectiva futura? Pues pensar en que te quieres sentar luego en un consejo de administración de estas empresas. Eso es clave. O sea, yo ahora mismo me estoy preparando una vuelta giratoria de la hostia, porque la verdad es que no tengo un puñetero amigo. Me ayuda el hecho de tener vida más corta por el hecho de la vida que llevo, ¿no? Entonces, en ese sentido es una ventaja. Pero también es, fundamentalmente y en serio, es hablar de que tenemos posición ideológica. Y no todo el mundo hace un Felipe González o un Zapatero o un Alexis Tsipras. Hay gente que hacemos otras cosas y no somos nosotros. Ya digo que lo estaría haciendo otra mucha gente y lo está haciendo otra mucha gente, pero con menos repercusión y visibilidad porque no es Madrid. Y nosotros tenemos que aprovechar esa parte precisamente para decir que es posible hacerlo en un sitio pequeño, en uno mediano y en uno grande. Y que se pueden hacer políticas fiscales de otra forma, beneficiando a la mayoría social, y el resultado no es el caos.
El resultado es que la gestión es mayor. Y diréis, pero bueno, es que a estos de izquierdas solamente se les ocurre gastar más. Compañeros, compañeras, en todo no, ¿eh? Nosotros hay muchas partidas que hemos reducido. Vamos, a mí me querían poner escolta y a mí me dio la risa. Dije, pero esta pobre gente se va a aburrir conmigo yendo por ahí de bolos por España. O coche oficial. Esas son las menudencias. Pero es un dinero, ¿eh? Lo más importante de no caer en esas menudencias es estar en contacto con la puñetera realidad. No es menor. Pero hay otras partidas de gasto que sí que son más sensibles. Fijaros, una de las cosas muy importantes, el Ayuntamiento de Madrid, el propietario mayor de inmuebles de toda la comunidad autónoma. Teníamos la mayoría de los funcionarios alojados en edificios arrendados. Y diréis, bueno, pues mala política en el pasado porque no fuimos capaces. No, los edificios esos antes eran del Ayuntamiento. Lo que pasa, si quieres lo... No. Es que se indigna también. Fijaros, los edificios eran nuestros y los listos, los inteligentes, los ortodoxos de la derecha, lo que hicieron fue venderlos, que es lo que hace la gente lista, y luego quedarse alquilados en esos edificios con contratos blindados a precios absolutamente disparatados y fuera de mercado. Eso lo hacen los listos. Luego llegamos los perroflautas y decimos que nos parece una verdadera barbaridad e intentamos rescindir esos contratos y irnos a edificios propios. Locuras, ¿eh? Es que estamos locos, estamos absolutamente locos. El primer año que llegamos pagábamos 55 millones de euros anuales de alquileres y este año ya pagamos 28. Y acabaremos la legislatura pagando prácticamente nada. Ya os digo, o sea, no todo es que crezcamos en gasto. Hay partidas que bajan y de manera muy sensible. El primer día que llego yo allí me dijeron, ¿de dónde traemos los canapés? De Mallorca. Y dije yo, me parece un poco lejos para traerlo de... Hay una pastelería en Madrid que se llama Mallorca y tal, y yo dije, no, bueno, yo ya cuando vaya a comer y eso, pues ya me bajo y como y me lo pago yo, ¿no? Aparte de que tengamos carta financiera y que no cobremos los inmensos sueldos, nos los quedemos y tal. Es que, o sea, nos han sangrado mucho, ¿eh? En Madrid y en más sitios. Esto ha pasado en más sitios. Evidentemente, hay partidas que tienen que subir, que tienen que dispararse y hay otras que tienen que bajar. En Madrid tiene que subir porque hay un problema de vivienda muy importante y además el Partido Popular nos vendió parte de la vivienda social. Bueno, más que venderla, mejor sería decir que la regaló. Se la entregó a un fondo buitre, en este caso se llama Fidere. Es un fondo buitre que se quedó con 1.860 viviendas a precio de saldo. No lo decimos nosotros, lo dice ya la Cámara de Cuentas, que la Cámara de Cuentas, organismo nada cercano al bolchevismo, ¿vale? O sea, la Cámara de Cuentas está cooptado por Partido Popular y Partido Socialista. O sea, Izquierda Unida tiene un vocal ahí tal que no pinta ni cuadros en Madrid. Bueno, pues la Cámara de Cuentas dice que ha habido un desfalco patrimonial en la venta de esas 1.860 viviendas, nada, 162 millones de euros, que más o menos nos ponemos entre todos y lo sacamos ahora en un rato, ¿no? 162 millones de euros, 26.000 millones de pesetas, para los que hagan las cuentas en pesetas. Ese es el desfalco de regalar vivienda social. ¿Qué está haciendo el fondo de inversión ahora? Hacer negocio. La culpa no es del fondo de inversión, por más que yo los odie profundamente. Lo que ha hecho el fondo de inversión es hacer negocio con algo que es un derecho constitucional, es el derecho a techo. Y entonces, cuando llegan los vencimientos de los contratos, aunque decía el Partido Popular, ustedes no van a notar nada, solo les va a cambiar el casero. Bueno, lo que pasa es que el casero no tiene que tener, y no tiene de hecho, ningún tipo de visión social de lo que el arrendatario tenga allí y las condiciones que pueda tener. Y le sube el alquiler pues entre un 40 y un 70%. Y claro, no lo pueden pagar y los desahucian. O lo pueden pagar. O lo pueden pagar y evidentemente pues hacen negocio. El problema es que esos pisos se construyeron con los impuestos y con el sudor de los trabajadores y trabajadoras de Madrid. Bueno, de Madrid y del resto del Estado. Porque
Daos cuenta que al final Madrid, como cualquier otro municipio, tiene una parte importante de tributos propios y otra parte que es lo que nos da el Estado de la participación en los ingresos estatales. O sea, no nos han robado a los madrileños solo, nos han robado también a los de Elda, en Madrid. Digo para que no penséis que esto es un tema solamente en Madrid. Como cuando roban en Elda también nos están robando a los madrileños, ¿vale? Aparte, los que somos internacionalistas, ese tipo de cosas nos podrían dar igual, pero es que os digo que es así. La participación en los ingresos estatales hace que estos vasos comunicantes demuestren que nos están robando a manos llenas. Y entonces el planteamiento es, ¿se puede hacer de otra manera? Sí, se puede ir a la Fiscalía y decir que estos tíos los vamos a meter en la cárcel. Y a lo mejor, esto es una fantasmada, y puede pensar alguien, a lo mejor no los metemos en la cárcel, pero no será porque no vayamos a la Fiscalía e intentemos que ellos paguen lo que han hecho. Ese tipo de cosas, lógicamente, molestan. Y claro, lógico que, aunque Madrid, comunidad autónoma, incumpla la regla de gasto, la ley de estabilidad presupuestaria, y lo que incumpla, pues no le lleguen las cartas que me llegan a mí. Pero es normal, para mí es un orgullo que me lleguen las cartas y que generemos ese tipo de odio, porque su odio nos fortalece. El odio de las élites, para nosotros, es vitamina, es alimento, mucho mejor que los filipinos. Pues no, muchísimo. ¿más filipinos? No, si de hecho, yo sabes que aguanto comiendo muy poquito. Y aguanto comiendo muy poquito, entre otras cosas, porque ese odio nos da fuerza. Nos da fuerza, en este caso, nos da fuerza, porque ya digo, porque vemos efectos y vemos resultados. Porque no somos simplemente unos kamikazes, que estamos haciendo un planteamiento estratégico simplemente, bueno, pues ahí, a morir. No. Es que vamos a ganar. La batalla contra la ley de estabilidad presupuestaria la vamos a ganar. Y luego, como queda grabado, lo vais a ver. No nos van a poder inhabilitar y no van a poder con nosotros. No van a poder. ¿Pierdes todas las apuestas? No. Bueno, lo digo porque no van a poder con nosotros y lo vais a ver. Pedro Sánchez aguanta esta noche. No aguanto. Ya sigue por ahí. Fue allí a apoyar a Hillary. También gana alguna, ¿eh? Pero bueno, que sí, el resultado de las primarias de Podemos en Madrid lo he acertado yo. Pero bueno, que no sigamos por ahí. El tema es que todo este tipo de planteamientos de que haya alternativas y que hay políticas de gasto alternativa, bueno, decía lo que nos habían expoliado de la vivienda en Madrid y no he contado la parte final, y es que vamos a construir en esta legislatura 3.850 viviendas públicas para alquiler social en Madrid. Nos regalaron 1.860, pues lo que vamos a hacer es 2.000 más. Recuperamos unas, no las mismas, claro, y construimos 2.000 más. Parece que se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿no? O sea, hay alternativa, hay capacidad de hacerlo, pero no es que haya capacidad de hacerlo utilizando simplemente una maquinita de hacer dinero, que en este caso los ayuntamientos no tenemos posibilidad de hacerlo. Es utilizando los recursos públicos, las políticas públicas. Dijimos que no nos íbamos a endeudar y no nos estamos endeudando. Al contrario, reducimos la deuda. Fijaros, en un año, semestres vencidos, junio 2015, junio 2016, la Comunidad de Madrid ha incrementado su deuda en... ¿Te acuerdas? Yo no me acuerdo nunca de eso, porque me da miedo olvidarme de los temas. 3.085 millones de euros, 3.085. Madrid, ciudad, la ha bajado en 1.094 millones. O sea, ellos han crecido en 3.085, nosotros la bajamos en 1.094 millones de euros. Los que creamos inestabilidad al Reino de España somos nosotros. Para mí que hay algo ideológico, ¿eh? En el mismo periodo de tiempo, la Comunidad de Madrid tiene déficit. Yo es que si no digo números parece que no soy economista, entonces los digo para eso, para chulear un poco. Pero no me equivoco en los números, me los aprendo bien. Madrid tiene comunidad autónoma, la señora Cifuentes, la nueva factotum del PP, la que sucederá a Rajoy, también lo he puesto. Bueno, pues la señora Cifuentes tiene un déficit que ha superado claramente el objetivo, como decía Esther, que ellos mismos se pusieron. Bueno, pues en ese mismo periodo de tiempo, la ciudad de Madrid lo que ha tenido ha sido un superávit de 1.386 millones de euros. Ellos tuvieron 2.700 millones de euros de déficit. Nosotros 1.386 de superávit y
los que estamos generando inestabilidad al Reino de España somos nosotros. Y luego lo de la regla de gasto, que también le pongo los números. Nosotros incumplimos en 16... ¿Te has equivocado? Bueno, pero son 17 millones lo que hay que... Bueno, pero vale, pero... 16 millones. Es que ya 1 millón de euros le parece... No, 16 millones de euros o 17, me da igual. Sería lo mismo al efecto de la comparación. Y la Comunidad de Madrid lo ha incumplido en 336. O sea, para que os hagáis una idea, 20 veces más. Sin embargo, no solamente que me envíen las cartas a mí solo, que no habréis visto que el Ministerio de Hacienda saque notas de prensa diciendo Cifuentes. No, solamente nosotros. Nosotros somos los que estamos generando inestabilidad. Bendita inestabilidad, porque lo que estamos planteando es que, primero, ese tipo de normas son absurdas, porque a mí me encantaría que la señora Cifuentes, que la Comunidad de Madrid o que el Reino de España estuviera incumpliendo la regla de gasto para atender las necesidades de la mayoría social, de la gente. Me encantaría. Déficit para eso, no para rescatar a la banca. Déficit para eso, no para subvencionar a las eléctricas y que luego una mujer de 82 años se queme en casa por no tener luz. No subvencionar para que las contrataciones sean todavía más precarias, que es lo que está ocurriendo a nivel estatal. Daos cuenta que nuestra política tributaria, ya os he contado lo que pasa en Madrid. Con esas medidas que hemos realizado, resulta que ingresamos más. ¿Sabéis las que ha hecho el PP, por ejemplo, a nivel estatal con la Seguridad Social? Tenemos teóricamente 1 millón más de contratos que hace un año. ¿Sabéis cuánto más recauda la Seguridad Social? Nada. Con 1 millón más de personas. ¿Por qué? Porque hay bonificaciones que se están entregando y que lo que están sirviendo es para que se engorde el beneficio empresarial. Se puede hacer la cosa de otra manera, ¿no? Pero claro que entonces tocas fibras sensibles. Y eso es lo que tenemos que dejar claro, que no podemos consentir, no podemos llegar a contemporizar, no podemos llegar a los gobiernos locales, a los autonómicos o a los estatales y decir, bueno, de momento tranquilos y luego ya si eso más adelante, a muerte desde el primer día, a hacer todo lo que podamos, todo. Y aún así nos quedarán muchas cosas por hacer, porque nosotros hemos hecho muchas cosas, pero tenemos unas cuantas renuncias todavía por el camino que no hemos sido capaces de abordar. Hemos municipalizado una ínfima parte de los servicios que nos hubiera gustado municipalizar. Nos hubiera encantado recuperar la limpieza de Madrid, pero nos han dejado nada más y nada menos que contratos, el Partido Popular, que les queda 7 años de vigencia. 7 años de vigencia. Cancelarlos de manera anticipada supone pagarles un pastizal a estas empresas. Pero una cantidad enorme de dinero, entre 500 y 600 millones de euros. Daos cuenta que nos han dejado una herencia de narices. No solo la de la deuda, también la de este tipo de contrataciones, que limitan la acción de gobierno. Porque ahora, si la ciudad está más o menos limpia, es con contratos que exceden la legislatura nuestra y que además tienen condiciones que en absoluto nos permiten intervenir. Hay gente que dice, Madrid está sucia. Yo digo, no lo suficiente. Con lo que ahora mismo está Madrid, no se puede rescindir los contratos. Tendría que haber cadáveres por las calles para que las condiciones de rescisión nos permitieran intervenir y rescindir esos contratos sin coste. O sea, que daos cuenta que lo que se ha hecho ha sido vampirizar a las administraciones públicas, con diferente grado en diferentes sitios. Seguramente no ha pasado lo mismo en el Ayuntamiento de Valencia. Bueno, sí. No. Bueno, en algún ayuntamiento puede no haber pasado igual que en el Ayuntamiento de Madrid. Pero lo que ha ocurrido ha sido un absoluto drenaje del dinero de todos a los bolsillos de algunos. Y eso es algo que se puede pensar que es que el problema es corrupción. Y entonces arreglamos la corrupción, ponemos a gente que no sea corrupta y ya está. Compañeros, compañeras, hay un problema ideológico también, aparte de los ladrones. Hay un problema ideológico. Hay gente que no cree en lo público y se presenta a las elecciones y gobierna. Y claro, gobiernan no creyendo en lo público. ¿Qué hacen con lo público? Desmantelarlo, destrozarlo, hablar mal de ello. ¿Qué tenemos que hacer los que creemos en lo público?
defenderlo, luchar por ello y plantear políticas que permitan que seamos dignos gestores de eso público. Y eso es algo fundamental. Tenemos que reivindicar la acción colectiva, porque es que si no, ¿qué nos queda a la izquierda? O sea, si la izquierda llega y lo que llega es a privatizar o a externalizar, bueno, primero tiene un problema. Tiene un problema porque han privatizado tanto que ya es que te encuentras hasta con dificultades para poder seguir el camino de la derecha, ¿no? Y dices, bueno, pues ¿qué privatizo? Incluso aunque me cambie de opción política. Pero ahora hablando en serio, es que el problema más grave es que ese tipo de cosas tienen muchísimo que ver con las condiciones laborales de la gente que presta esos servicios, como decía Esther, y no nos puede dar igual. No nos puede dar igual que desde una administración pública se actúe de una manera u otra con los trabajadores en servicios privatizados, pero que son obligación de las administraciones públicas el que se presten. No nos puede dar igual. Primero, tiene que haber una estrategia de recuperación de esos servicios públicos y de prestación directa, entre otras cosas porque es más barato. Y diréis, no puede ser. Eso no es lo que oímos. No es lo que oímos y se supone que es que lo privado lo gestiona mejor y es más barato. Fijaros, es muy sencillo verlo. Si es más barato o más caro. Muy sencillo. Que yo sepa, un gestor privado, una empresa privada, en un sistema como el capitalista, precisa de obtener una rentabilidad, un beneficio, ¿no? Digo yo, ¿no? Puede ser variable, claro. Habrá empresas que ganen un 4% y habrá empresas que ganen un 15%. Hemos estudiado algunos de los sectores y la media podría ser perfectamente, por ejemplo, en el ámbito, por ejemplo, de servicios sociales, del 10%. El 10%. Hay otro concepto para las administraciones locales. Es que nos chupamos el IVA, nos lo tragamos. Una empresa, o sea, si tú lo que haces es que tus servicios sociales los gestione una empresa, esa empresa te factura y te cobra el IVA, claro. Bueno, salvo si eres el PP y es para tu sede, que entonces no. Pero estamos hablando de una prestación de servicio público, ¿vale? Entonces tienes el 10% de beneficio empresarial y el 21% del IVA. Todo eso es un sobrecoste para el ayuntamiento. ¿Y cómo puede salir más barato? Pues solo hay una forma. Si tú coges a las personas que están trabajando en esa empresa de servicios sociales y les pagas una mierda y vulneras sus condiciones de trabajo. Y puedes decir, bueno, yo es que como soy uno que no cree en lo público, me da igual y me parece fenomenal que eso ocurra. Pero es que sabéis que eso se le vuelve en contra a las propias administraciones locales, porque luego quieres que esas personas paguen el IBI, claro. Luego quieres que haya actividad económica en tu ciudad. O sea, fijaros, hasta desde la propia óptica capitalista es un contrasentido actuar de esa manera. Luego quieres, o sea, tú quieres que se les pague poco y luego quieres que haya dinero en la hucha de las pensiones. Ya sabéis que nos la han llevado, ¿no? Nos la han llevado porque es que los salarios estos nuevos, de las nuevas creaciones de empleo del Partido Popular de este último año, son salarios de miseria, que no cubren ni siquiera la entrada en el sistema de pensiones de la gente que se jubila. ¿Queremos eso? ¿Queremos estimular eso desde las administraciones públicas? ¿O queremos primar que se pague con dignidad a las personas que trabajan para nosotros y nosotras? Pues lógicamente hay otra forma de hacer las cosas. Y el problema es que hemos venido para quedarnos. A lo mejor no en el Ayuntamiento de Madrid. Me refiero a que no vamos a consentir que la idea generalizada es que no hay alternativa. La hay y nosotros somos uno de los ejemplos en el Estado español que puede demostrar que con un ayuntamiento, con un presupuesto muy importante, se pueden hacer las cosas de otra manera. Simplemente invitaros a que nos hagáis de altavoces porque con el ABC lo tenemos jodido y con La Razón y estas cadenas de televisión así pues como la 1, la 3, la 4, la Sexta, con todas no están como muy interesados en difundir nuestras actuaciones en el ámbito económico y entonces vamos a necesitar pues hacer muchos bolos por ahí para que la gente pues sea consciente de que primero que hay que tener muchísima esperanza, muchísima ilusión, muchísimas ganas y el convencimiento de que de esta manera ganamos el futuro seguro. Muchas gracias.